Es interesante el tocar un tema como la infertilidad y la adopción en el siglo XXI. Hace siglos atrás era impensable o quizás innecesario para las iglesias tener que traer estos temas al púlpito de sus congregaciones. Pero la Biblia nos dice que nosotros debemos proveer a nuestras ovejas el alimento que ellas necesitan. Alguien decía que todo buen predicador no solo sabe hacer exégesis a un texto de las Escrituras, sino que todo buen predicador sabe hacer exégesis a su congregación. Él conoce a su gente. Él conoce o debe conocer las fortalezas, las debilidades y las necesidades más profundas de su gente. Y luego que las identifica, Él, con la gracia de Dios y por el poder del Espíritu, debe llevar a su rebaño hacia pastos delicados, donde puedan alimentarse y descansar. Todo predicador debe entender las necesidades de su iglesia y debe entender también la cultura en la que le ha tocado predicar. Y vivimos en tiempos donde la infertilidad se ha vuelto un tema relevante, pero al mismo tiempo se ha convertido en una lucha silenciosa. Según indica un nuevo informe publicado por la Organización Mundial de la Salud, muchas personas padecen infertilidad en algún momento de su vida. ¿Escucharon eso? ¿Han escuchado esas personas que dicen, por años no podíamos tener hijos, pero en tal episodio, luego de varios años, vino el bebé? Como has escuchado personas, por año hemos intentado tener hijos y no se ha podido. Eso es lo que dicen estas estadísticas. Muchas personas padecen infertilidad en algún momento de su vida. Probablemente hay que muchos que ya tienen hijos por la gracia de Dios, pero en algún momento de su vida padecieron también de infertilidad. Cerca del 17,5% de los adultos, es decir, alrededor de 1 de cada 6 presenta este problema de infertilidad. Lo más preocupante de estas estadísticas que tú acabas de escuchar con respecto a la infertilidad, lo más preocupante de todo esto es que este dato tiene una tendencia creciente. Cada vez son más los casos de infertilidad. Anteriormente en una película no veíamos a una familia luchando por tener un bebé, verlos divorciarse por no poder tener un bebé, verlos afligidos por no tener un bebé. Y hoy en día es cada vez más común en la televisión alguna familia luchando con esto. Dentro de nuestras propias familias nos encontramos con personas que ya están luchando con esto. Pero ¿saben qué? Dentro de nuestras iglesias también tenemos a muchos matrimonios que están luchando con esto. Yo soy uno de ellos. Y lamentablemente hemos convertido una lucha que está a flor de piel en algo silencioso. Yo comencé a experimentar esta lucha hace 12 años de mis 14 años de matrimonio. Teníamos 2 años de casado, todo parecía bien, emocionados por querer tener un bebé o muchos bebés. Ya teníamos nombre para cada uno de ellos, cómo iban a ser. Imaginándonos momentos compartiendo con ellos. Hasta en varias ocasiones, debido a que esto estaba tanto en nuestra mente, soñábamos con ese bebé y nos levantábamos emocionados en horas de la madrugada por ese bebé. Pero pasó el primer año de matrimonio, pasó el segundo año. Decíamos, ¿qué está pasando? En el año 2013, uno de los médicos, luego de una serie de exámenes, dijo, ustedes van a tener muchos problemas para tener hijos. Esas palabras de ese doctor cambiaron nuestra vida, rompieron nuestro corazón. Y fue muy fuerte para nosotros. A medida del tiempo, cada vez que retomábamos el proceso de tratar de buscar bebé, el dolor que pensábamos que ya había desaparecido, cada noticia que volvíamos otra vez, cada diagnóstico, cada examen volvía a revivir ese dolor. Y el año pasado fue la última vez.
Luego de otro intento, llegamos y el médico dice, no solo es casi imposible, es imposible que ustedes puedan tener hijos. Recuerdo que salí de la clínica, entré en mi camioneta y no hice más que llorar por mucho tiempo como un bebé. Es una realidad que no podemos evitar. Hermanos, la infertilidad ha afligido a muchos corazones. Desde que el pecado entró al mundo, esta ha sido una realidad. Innumerables hombres y mujeres han experimentado el anhelo de ser padres, pero parece ser un sueño frustrado. Las parejas que no pueden tener hijos no solo tienen en común esta triste realidad de no poder tener familias como todos los demás, sino que hay algo que parece que hoy en día tienen en común las parejas que luchan con la infertilidad. Aparte de no poder tener hijos, otra de las cosas que tienen en común cada una de estas parejas es que soportan esta lucha en silencio. Es más, le voy a confesar algo. Yo tengo 12 años como pastor y no recuerdo haber llevado una consejería de acompañamiento con una pareja que estaba entristecida, afligida por no tener hijos. ¿Por qué la gente no va a pedir consejería sobre esto? ¿Por qué la mayoría de nosotros en nuestra iglesia no estamos acompañando a alguien que sabemos está luchando porque no puede tener hijos? ¿Por qué suele ser la infertilidad una lucha silenciosa? Creo que hay varias razones, pero en esta mañana solo quiero hablarte de dos, las que considero más relevantes y con las que yo me vi más identificado. Y luego de darte estas dos razones de por qué yo creo que esta lucha se ha convertido en una lucha silenciosa en las iglesias, quiero darte algunos consejos prácticos a la luz de la Biblia que te puedan animar, como lo ha hecho conmigo, a luchar, pero a no luchar solo. Amén. Una de las primeras razones por la que considero que esta lucha se ha vuelto una lucha silenciosa, a pesar de lo real que es y de los diagnósticos terribles que van de manera creciente, que son cada vez más una realidad, una de las razones por las que creo que en nuestras iglesias y en nuestra sociedad la infertilidad se ha convertido en una lucha silenciosa, en primer lugar es porque evitamos lucir vulnerables. Evitamos lucir vulnerables. No queremos mostrarnos débiles. El no poder tener hijos es como un luto. Es como haber perdido a alguien, como si te hubiesen arrancado a alguien de adentro. Es una lucha profunda, íntima, real. Y es profundamente dolorosa. Porque como decía alguien, el punto de no poder tener hijos, de no poder formar familias, es porque está estrechamente ligado con nuestra identidad. De acuerdo a la Escritura, antes de la entrada del pecado, el diseño de Dios establece que todos fuimos diseñados para formar familia, para multiplicarnos y llenar esta tierra con hombres y mujeres que llevan la imagen de Dios. Y el no poder tener hijos es tan doloroso porque está ligado estrechamente con nuestra identidad de ser padres, de ser madre. Es como que este diagnóstico negativo te cierra las puertas, pone en jaque, en contra de la pared, tu propia identidad para lo que fuiste creado, ser mamá, ser papá. Evitamos compartirlo con otros porque implica mostrarnos vulnerables. ¿Cuántos de ustedes han escuchado la historia del payaso Gary? Hay una historia de un hombre con muchas necesidades emocionales, debilidades, carencias, luchas, que va a un doctor para que lo ayude a luchar con su depresión, su ansiedad y sus profundas tristezas.
Y el doctor le dice, bueno, hemos hecho casi todo. ¿Qué tal si comienzas a visitar, porque era un hombre pudiente, qué tal si comienzas a visitar los lugares que más te gustan en el mundo? Ve y conoce, disfruta del mundo, viaja. Y este hombre afligido y con su rostro caído le dice, ya lo hice. Ve a los lugares donde te brindan la comida que más te gusta. Busca amigos, pasea con ellos, siéntate a la mesa, disfruta de buena comida y bebida. Y este hombre afligido y con el rostro caído le dice, ya lo he hecho. Lee buenos libros, lee buena literatura. Y este hombre de nuevo con el rostro caído le dice, ya lo he hecho. Y el doctor le dice, ya sé, ya te tengo la solución a tu problema. Tú necesitas ir a visitar al payaso Garry. Él se presenta en el teatro todas las semanas. Y van a verlo muchas personas tristes y afligidas y salen de aquel teatro con una sonrisa de este tamaño. Él hace reír a todos. Él tiene chistes muy creativos. Él le trae felicidad a los más tristes. Él les trae alegría a los más afligidos. Tienes que ir esta semana a ver al payaso Garry para que veas cómo se te quita toda tu tristeza, depresión y ansiedad. Y este hombre le responde, yo soy el payaso Garry. Esa es la realidad de muchos cristianos hoy. Nos parecemos mucho al payaso Garry. ¿Cómo está todo? Todo bien. Todo marchando bien. En victoria, pero por dentro estamos destrozados. No, gracias a Dios, ya yo he avanzado mucho en mi lucha contra la infertilidad. ¿En serio? Pero apenas te enteras que viene un nuevo bebé en la iglesia, comienzas a sentir ese dolor. Mire, si usted va a la Biblia, ¿sabes con qué te vas a encontrar? Con mucha vulnerabilidad. Te vas a encontrar con una Ana derramando su corazón al inicio del primer libro de Samuel. Te vas a encontrar con una Raquel terca que idolatraba el tener hijos. Te vas a encontrar con un Job que deseaba la muerte. Te vas a encontrar con un Asaf que confiesa su envidia. Te vas a encontrar con un Jeremías que expresaba su aflicción. Te vas a encontrar con un Pablo que no temía decir y hablarnos de su aguijón en la carne. Te podías encontrar con un Jesús que en el huerto de Getsemaní le dice a sus discípulos, estoy afligido hasta la muerte, vengan conmigo, no quiero estar solo. Jesús. Acompáñenme al Salmo 88, por favor. Este es un salmo de los hijos de Coré, al músico principal para cantar sobre Mahalat. Es interesante que el salmo que tú vas a leer está escrito por hombres que tenían la responsabilidad de guiar al pueblo de Dios en adoración. Y es interesante que es un salmo que estaba destinado para ser cantado. Mira lo que dice. Salmo 88. Oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Sobre mí reposa tu ira y me has afligido con todas tus ondas. Has alejado de mí mis conocidos, me has puesto por abominación a ellos. Encerrado estoy y no puedo salir. Mis ojos se enfermaron a causa de mi aflicción. Te he llamado, oh Jehová, cada día. He extendido a ti mis manos. ¿Manifestarás tus maravillas a los muertos? ¿Me levantará los muertos para alabarte? Sila. ¿Será contado en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el Abadón? ¿Serán reconocidos en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido? Mas yo a ti he clamado, oh Jehová,
Y de mañana mi oración se presentará delante de ti. ¿Por qué, oh Jehová, desechas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Yo estoy afligido y menesteroso. Desde la juventud he llevado tus terrores. He estado medroso. Sobre mí han pasado tus iras y me oprimen tus terrores. Me han rodeado como aguas continuamente. A una me han cercado. Has alejado de mí al amigo y al compañero. Y a mis conocidos has puesto en tinieblas. Muchos de ustedes, si les tocara escribir, o de nosotros, un salmo como este, hubiésemos evitado muchas de estas declaraciones. Porque no nos gusta lucir vulnerables. No nos gusta lucir débil delante de los demás. La mayoría de los salmos comienzan con tristeza y terminan con gozo y esperanza. Pero este es uno de los pocos salmos entre los 150 que terminan como comienzan, con la misma oscuridad, con el mismo dolor, con la misma desesperanza. Pero a pesar de eso, el salmista no tiene temor de lucir vulnerable para Dios y para todos los creyentes que siglos después lo iban a leer. La Biblia no usa maquillaje. La Biblia nos presenta las cosas tal cual como son. Nos cuesta lucir vulnerables. No queremos que se caiga esa imagen de sabios, de teólogos, de gente firme y llena de fe, como si la vulnerabilidad dijera que somos menos cristianos que los demás. No nos gusta pedir ayuda. ¿Cuántos matrimonios en conflictos y cuándo es que van a pedir ayuda? Cuando ya todo se destruyó. Nos cuesta pedir ayuda. Y quiero decirte que esa idea de autosuficiencia es una fantasía. Porque todos necesitamos ayuda. Así que una de las razones por la que hemos luchado solos con la infertilidad es porque no nos gusta lucir débiles delante de los demás. Pero hay una segunda razón por la que considero llevamos esta lucha de manera silenciosa. Y es porque queremos evitar la vergüenza. Queremos evitar la vergüenza. Alguien decía, cuando nuestra capacidad de reproducirnos se ve comprometida, puede causar una inmensa vergüenza, además de tristeza, porque la falta de hijos contradice lo que sabemos sobre cómo se supone que deben ser las cosas. ¿Cómo se supone que deben ser las cosas? Se casaron y deben tener hijos. Y nos da vergüenza. De hecho, nadie sabe que no puedes tener hijos hasta que tú se lo digas. Porque los que están del otro lado piensan, ¿será que consideran que no es el tiempo? ¿Será que tienen algún emprendimiento en desarrollo? Y se imaginan un montón de cosas. Pero solo tú y tu esposo saben lo que sucede en la habitación cuando están los dos en la cama. Dicen, amor, me siento triste. Porque quiero tener hijos. Amor, me siento mal. Quiero ser madre y no puedo. Y es doloroso porque la responsabilidad recae en el que sufre. Nos sentimos avergonzados, y hablo por mí, cuando estás en una reunión familiar y estamos todos. ¿Y quiénes son estos niños? ¿Tus hijos? No. ¿Y estos son tus hijos? No, ese es mi sobrino también. ¿Y aquel? No, no tengo hijos. La vergüenza se experimenta de una manera terrible. Estar en una revelación de sexo
y ver de nuevo la felicidad de si es hembra o varón. Pero tú dices, yo estoy lejos de experimentar eso. De ver que vas envejeciendo y dices, ¿quién cuidará de mí cuando llegue la vejez? De querer compartir algo con un pequeño. Es natural. Lo que yo estoy expresando no es algo antinatural. Debería preocuparte si esos anhelos no están en tu corazón. Pero es natural anhelar eso. Cada vez que inicias el proceso de médico de fertilidad, comienzan de nuevo a nutrirse las esperanzas. Y comienzas a pasar por todos los lugares donde hay lugares donde venden cosas de niños. Lo que pasa es que no todo el mundo entiende esa lucha. No todo el mundo entiende lo que sufre el que tiene esta lucha. Y esta es una lucha que no termina. Pero nos da vergüenza expresarlo. Decía una sierva del Señor, la vergüenza fue una de las más fuertes, hablando de su propia experiencia. Me avergonzaba haber sido creada de manera diferente a la mayoría de las mujeres. La cultura cristiana en la que estaba inmersa parecía promover la idea de que el mayor llamamiento de una mujer era ser madre. Y ella sigue diciendo, mi cuerpo era diferente y pensé que si la gente conociera mi secreto, me verían de manera diferente, que me etiquetarían como menos que otras mujeres. Yo me siento rara. Ellas tienen bebés. Yo no. El temor a lucir vulnerables y el querer evitar la vergüenza nos ha llevado a luchar solos, a no abrir nuestro corazón con nuestros pastores, con hermanos en la fe, que nos acompañen en este luto. Porque es así. Yo no tuve quien me pastoreara en medio de ese proceso. Y aunque el Espíritu de Dios me dio gracia, cuán bendecido hubiese sido de tener a alguien que me pastoreara en medio de ese dolor, a mí y a mi esposa también. Pero no podemos quedarnos simplemente en lo negativo. Necesitamos aprender a cómo salir de esta lucha silenciosa y experimentar las bendiciones de compartir nuestra lucha con otros. Por eso a continuación quiero cerrar dándoles algunos consejos prácticos para cada uno de ustedes. En primer lugar, mi primer consejo: hablarlo con otros permite que se identifiquen con tu lucha. Hablarlo con otros permite que se identifiquen con tu lucha. ¿Recuerdan lo que les decía? Que la edad de la infertilidad es una especie de luto, solo que no hay un niño, un nombre, una tumba donde llorar, pero es un luto. Y un luto que se revive en cada parte de la vida matrimonial. Pero es un luto que si lo experimentamos en la soledad, tiende a volverse más pesado de lo que ya es. Y la mayoría de nosotros, lo debemos confesar, hemos luchado contra esto solos. Por lo antes mencionado, el no lucir vulnerables, el no querer abrir nuestro corazón para no experimentar vergüenza. Pero el experimentar o llevar esta lucha en la soledad terminará siendo esta carga más pesada de lo que ya es. Necesitamos buscar a otras personas que han recorrido o están recorriendo un camino similar.
hermanos que hayan experimentado esta lucha, quienes puedan consolarnos de la misma forma como ellos ya fueron consolados. Acompáñenme a la segunda carta de Pablo a los Corintios, por favor. Esta es una carta de principio a fin que posee una línea melódica de consuelo. Cómo Pablo fue consolado en sus padecimientos, cómo Pablo fue consolado en la visita de Tito, cómo otras iglesias fueron consoladas con la ofrenda de un hermano, cómo el mismo Pablo fue consolado con la gracia de Dios. Esta es una carta de principio a fin de consuelo. Un consuelo que se manifiesta en la gracia de Dios operando en nosotros. Dice 2 Corintios capítulo 1 versículo 4 lo siguiente: el cual nos consuela. Vamos a leer desde el verso 3. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de ¿qué? ¿De alguna consolación? De toda consolación. El cual, ¿qué hace? Nos consuela en todas o en algunas de nuestras tribulaciones. En todas nuestras tribulaciones, eso incluye la infertilidad, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Me encanta lo que hace Pablo aquí en su argumentación. Él dice, hablando de Dios, la acción de Dios es que Dios provee consuelo. Nada de ese consuelo que damos a otros proviene de nosotros mismos. Lo hemos recibido de Dios el Padre, el Dios de toda misericordia y de toda consolación. O sea que Dios, Pablo está diciendo aquí en 2 Corintios 1, que la razón por la que Dios está tan empeñado en consolarte a ti es para capacitarte a ti, para que consueles a otros. El consuelo que tú has recibido de Dios no te debería llevar a ser más cínico o egoísta, sino más generoso y compasivo. Eso dice Pablo. Cada aflicción que Dios trae a nuestra vida es: Señor, tú estás trayendo esto y me has consolado en esto para que yo lo haga con otro. Esto es comunitario. Esto es colectivo. Esto no es individual. Esto es relacional. Hermanos, por 12 años Dios me ha consolado a mí y a mi esposa, para que yo pueda consolar a muchos de ustedes que puedan estar pasando por la misma lucha que yo. No tienen por qué luchar solos. El peso del dolor que se experimenta en medio de la infertilidad es muy fuerte para llevarlos solos. Necesitamos buscar a aquellos que han avanzado en esa lucha donde nosotros estamos comenzando. Como decía C.S. Lewis, él decía, la amistad nace en ese momento en el que una persona le dice a la otra, ¿qué? ¿Tú también? Pensé que era el único. Ahí comienza la amistad, dice Lewis. A veces pensamos que somos los únicos. Yo recuerdo ese año 2013. Llegamos tristes de la clínica y teníamos culto de oración esa semana. Éramos solo 10 personas reuniéndonos en la sala de una casa a estudiar las Escrituras. Así comenzó Trono de Gracia. Y yo llamo a los hermanos y afligido, recuerdo yo estaba en el centro de ese círculo. Les dije lo que estaba pasando. Inmediatamente recibí el apoyo de cada uno de ellos. Varios de ellos están aquí. Y pude ver la bendición de no llevar esto solo. Permite que tu comunidad, la iglesia, te rodee de amor. Permite que la iglesia te rodee de aliento. Encuentra un hombro en el cual llorar. Encuéntralo. Y no solo el de tu esposo o el de tu esposa, no. Ustedes como matrimonio necesitan un hombro donde llorar. Es parte del mandamiento divino. Alegrarnos con los que se alegran. Eso es bueno. Pero también el imperativo incluye algo más. Llorar con aquellos que están llorando. Pero va a ser muy difícil que la gente llore contigo si tú no abres tu corazón con los demás.
Y a veces culpamos a la iglesia de que la iglesia no me aconseja, que la iglesia no se preocupa por mí, pero tú eres una persona que no cuenta tus luchas, o si las cuentas a medias. Es muy difícil ayudar a alguien así. Y más en la era en la que vivimos, donde las redes sociales nos han impulsado a mostrar una fachada diferente a la que somos. Como el payaso Garrick. En las redes sociales somos las personas más llenas de esperanza y de alegría, regocijadas y siempre con una sonrisa. Pero detrás de la pantalla estamos destruidos y luchando con pecados que serían incluso escandalosos a los ojos incluso de los gentiles. Esa sonrisa en la pantalla, pero detrás hay más heridas de las que pensamos. Tú y yo tenemos que derribar esa fachada hoy. Tienes que estar dispuesto a permitir que otros lloren contigo en todo. Así que en primer lugar, hablarlo con otros, permite que otros se identifiquen en tu lucha. Al lado hay una construcción, así que no se preocupen. En segundo lugar, hablarlo con otros te ayudará a luchar con la vergüenza. ¿Se acuerdan que era uno de los impedimentos anteriores? Bueno, hablarlo con otro te ayudará a luchar con esa vergüenza que estás experimentando. Hermanos, ignorar el dolor de la infertilidad evita que las alegrías de un matrimonio fluyan. Evita eso. Y cuando tú te acercas a otros, a abrir tu corazón, a expresarle tu lucha con la infertilidad, otros al escucharte te van a guiar y te van a recordar que lo que estás viviendo no es tu culpa. Una de mis luchas con la infertilidad fue, ¿esto será culpa mía? Y Katy y yo nos sentábamos y decir, ¿será que hay algún pecado que Dios nos está haciendo pagar? Porque está la teología retributiva y le hemos hablado mucho en nuestra iglesia. Nosotros los evangélicos también hemos abrazado la idea del karma. Si vas bien, te va bien. Si obras bien, te va bien. Si obras mal, te va a ir mal. No, en la vida cristiana, en la Biblia, donde viene la verdad, nos dice que más bien muchos que obran bien les va muy mal a veces. ¿No me crees? Mira la cruz. Como también a veces es un error pensar, a mí me está yendo bien porque mira, yo me estoy portando de un bien con el Señor. No, es gracia, misericordia. Tú y yo no merecemos nada. Por Cristo hemos recibido todo. Entonces, viene la culpa y decir, ¿será que esto fue algún pecado? Comienzas a arrepentirte hasta de cosas que no has hecho. Para ver si en el próximo examen sale positivo. Pero así no funciona. Así no funciona. Y necesitamos a otros que nos digan, no es tu culpa. Eso que estás viviendo no es tu culpa. Deja de estar pensando que habrás hecho, no es tu culpa. Habrá momentos donde nos tocará enfrentar las consecuencias por nuestro pecado, pero en estos casos no es tu culpa. Es Dios quien abre y quien cierra la matriz. De acuerdo a sus planes soberanos, perfectos, amorosos y santos. Hay un tipo de vergüenza, decía Piper, que tú y yo debemos rechazar. Y él dice, la vergüenza que debes rechazar es la vergüenza que se siente cuando no hay una buena razón para sentirla. Continúo. Bíblicamente eso significa que aquello de lo que te avergüenzas no es deshonrar a Dios. Si lo que te avergüenza es claramente una evidencia de que deshonraste a Dios violando su ley, está bien esa vergüenza de haber hecho lo malo delante de los ojos de Dios. Una vergüenza que debe impulsarte al arrepentimiento y a la fe y no a dejarte postrado en la vergüenza. Pero si la vergüenza que estás experimentando no es por deshonrar a Dios, no es por algo malo donde hayas metido tu mano pecaminosa, ese tipo de vergüenza sí debe ser rechazada. No es tu culpa. No es tu culpa, así que no tienes por qué lidiar con una culpa que no te corresponde. Ser libre de eso. El evangelio te libera de eso. La cruz te libera de eso, porque Cristo llevó sobre nuestros hombros toda vergüenza.
Y si en Cristo podemos hallar perdón para esa vergüenza que viene por deshonrar a Dios, ¿cuánta más es la fortaleza que el Evangelio provee? Esa clase de fortaleza, vergüenza que no tiene que ver con tu desobediencia a Dios. No es tu culpa. Pero para eso necesitamos que otros se sienten con nosotros y nos los muestren. El Espíritu Santo de Dios, la tercera persona de la Trinidad, usa a otros para recordarnos la verdad. Así que hablar con otros permite que otros se identifiquen con tu lucha. Hablar con otros te ayudará a luchar con esa vergüenza. Pero en tercer y último lugar, hablar con otros te ayudará a escudriñar tu corazón. Hablar con otros te ayudará a escudriñar tu corazón. El libro de Proverbios contiene un montón de sabiduría, pero hay un pasaje que parece ser el corazón del libro de Proverbios y se encuentra en el capítulo 4, versículo 23, cuando el proverbista dice, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. O como dice otra versión, de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque tu corazón es la fuente de la vida. Si tu corazón está mal, todo lo demás está mal. Necesitas guardar tu corazón. Y debo serle sincero, en medio de las luchas contra la infertilidad, nuestra razón se nubla. Las emociones suben a la cabeza y la razón queda a un lado. Comenzamos a perder objetividad a la hora de analizarnos a nosotros mismos. Como pasó en la sección, el punto anterior, comenzamos a sentir culpa por lo que no tenemos culpa. La razón se nubla. Por eso necesitamos que otros nos ayuden a escudriñar nuestro corazón. Que otros nos pregunten, ¿pero por qué sientes vergüenza en realidad? Bueno, porque me da vergüenza que mis hermanas tengan hijos y yo sea el único que no, y me hace sentir como algo inferior. Y tú le dices, no, eso no es correcto. ¿Por qué razón? Es porque por la que quieres tener hijos de esta manera. ¿Por qué te pareces a Raquel? Si no me das un hijo me muero. ¿Por qué? ¿Por qué te controla tanto este deseo? Y a veces hay personas a nuestro alrededor, y este es el beneficio de las relaciones, te ayudan a pensar, dice, wow, definitivamente he convertido algo tan lindo, algo tan lícito como querer tener hijos en un ídolo. Nosotros somos astutos para convertir lo legítimo en algo ilegítimo. ¿Quiere decir esto que siempre el anhelo de querer tener hijos es idolatría? No. Por eso con gracia, con amor y con la verdad, tenemos que sentarnos a escudriñar el corazón de nuestro hermano que lucha. A mí me hicieron muchas preguntas difíciles que mostraron los ídolos de mi corazón. Incluso recuerdo un día que estaba tan empecinado de querer adoptar y quiero adoptar, de lo cual vamos a hablar el día de mañana. Y llamé a un hermano que había adoptado y él me hizo varias preguntas. Y una de ellas fue, ¿por qué quieres adoptar un niño? ¿Quieres sentirte completo como padre y mostrarle a los demás que ahora sí tienes familia como tus hermanas y como los otros? ¿Crees que adoptar a ese niño va a ser para ti como un premio de consuelo que va a ayudar a consolarte y que de esa forma ya se va a aliviar tu dolor de tener hijos? ¿Es por eso que quieres adoptar, Plinio? Hermano, me decía, ¿tú estás preparado para amar y recibir en tu hogar un niño que no comparte tu ADN? ¿Por qué quieres adoptar un niño? Y me di cuenta cuánto egoísmo había en mi corazón. Y sabía que si adoptaba ese niño, los primeros días me iba a sentir gozoso y mostrarle a los demás lo misericordioso y compasivo que es aquel que ha adoptado. Pero cuando ese niño comienza a manifestar su pecado, comienzo a mostrar un rechazo a él, a comenzar a arrepentirme de por qué lo hice, y quien va a sufrir es ese niño.
Y mi deseo de adoptar muchas veces escudriñente todas esas preguntas de las cuales me beneficié de abrir mi corazón con otro, porque me hicieron entender que cuando uno va a adoptar no va a hacerlo porque a mí me falta algo, sino porque a ese niño le falta algo. Y Dios me confrontó con su verdad y tuve que arrepentirme. Pero eso fue parte del beneficio de abrir mi corazón con otros. Todo el que lleve esta lucha solo se pierde de estas bendiciones, de que otros se identifiquen con tu dolor y te provean el consuelo que Dios les ha dado. El llevar esta lucha en silencio te impide de que otros te ayuden a luchar con esa vergüenza. Vergüenza que carga, que oprime, que hace más difícil esta carga. El llevar esta lucha solo impide que otros te ayuden a escudriñar tu corazón. Y puede haber mucho pecado allí que esté impidiendo que tu relación con el Señor sea más fructífera. Pero eso no pasa porque no has abierto tu corazón. Y estos son solo 3 de muchas bendiciones que vienen de abrir nuestro corazón. El autor de la carta a los Hebreos en su capítulo 3, versículos 12 al 13, exhorta a los creyentes a que tengan comunión unos con otros y se exhorten cada día para que sus corazones no se endurezcan y se dejen arrastrar por la incredulidad. No podemos solos. Esta lucha, llevarla solo, hará que este luto se agrave más y más. Y evidencia también nuestro orgullo de no querer lucir vulnerables y no querer experimentar la vergüenza. Hermano, si hay algo que te puedo decir hoy, y que lo veo en la Santa Escritura, es que tú y yo necesitamos ayuda. Tú y yo necesitamos ayuda. Te estás perdiendo la bendición de ser bendecido por hombres y mujeres donde el Espíritu de Dios mora para que te acompañen y te fortalezcan en esta lucha silenciosa.